Suscribet a venganza perfecta para más historia. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1, el regreso del operador Mateo Acero ajustó su agar en el volante mientras su camioneta retimbaba por las calles familiares de San Miguel, Jalisco. 3 meses fuera de las fuerzas especial, y la vida civil todavía se sentía como usar ropa que no le quedaba del todo bien. El pequeño pueblo no había cambiado mucho en los 2 años desde su despliegue. Los mismo front de tienda degastado, la misma atmósfera somnolienta que una vez lo volvió loco de aburrimiento. Ahora, después de 8 años de operación de alto riesgo entre continentes, ese aburrimiento parecía casi sagrado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hijo. Papa, ¿podemos ir a pescar este fin de semana? Solo nosotros. Mateo sonrió, la primera sonrisa genuina en semana. Juanito Acero, de 10 años, era el ancla que él mantenía atado a algo parecido a la normalidad. El divorcio de Elena había sido complicado, pero habían logrado mantener a Juanito fuera del fuego cruzado. En su mayor parte. Mateo había estado en el extranjero cuando Elena presentó los papeles, citando diferencia irreconciliable y ausencia prolongada. La verdad era más simple, se había enamorado de otra persona. Esa otra persona era Carlos Villasenor, el jefe de bomberos de San Miguel. En el papel, Carlos era todo lo que Mateo no era, présente, estable, profundamente arraigado en la comunidad. Carlos entrenaba en la liga infantil, organizaba colecta de caridad y nunca se había perdido una sola de las obras escolar de Juanito. Mateo respetaba eso, oncle Dolira. Mateo entró en el estacionamiento de la fonda de Doña Lola, un ritual que había mantenido desde que regresó a casa. El café era terrible, pero la duna, Doña Dolores Lola Domínguez, conocía a su familia desde hacía 30 años y siempre le guardaba una mesa en la esquina donde podía sentarse con la espalda a la pared. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Lo de siempre, Migio, l'amo Doña Lola desde detrás del mostrador, con su cabello plateado recogido de la misma manera que él había estado desde que Mateo tenía la edad de Juanito. Gracias, Doña Lola. Mateo se acomodó en su mesa, sacando un libro de bolsillo gastado. La lectura se había convertido en su meditación, una forma de acalar la hipervigilancia que los terapeutas civils llamaban desafío de adaptación, y que él simplemente llamaba Marte. La campana sobre la puerta sonó y Carlos Villasenor entró, con su polo del departamento de bombero ajustado sobre una barriga cerveza que no estaba allí cuando se casó con Elena hacía 6 meses. Los ojos de Carlos recorrieron el restaurante y se posaron en Mateo con el tipo de amabilidad calculada que le erizaba la piel. Mateo, que bueno verte. Carlos se acercó con la mano extendida y esa sonrisa de político. ¿Cómo va la adaptación? Bien. Mateo estrechó la mano ofrecida, notando el intento de Carlos de afirmar su dominio con un agar demasiado firme. Era como ser desafiado por un gato doméstico. ¿Cómo está Elena? Está genial. Real genial. Ambos lo estamos. Carlos se deslizó sin ser invitado en la mesa opuesta. En realidad, me alegro de haberme encontrado contigo. Juanito ha estado preguntando sobre viaje de campamento. Estaba pensando que tal vez podría llevarlo a la sierra el próximo fin de semana. Ya sabe, cosa de hombre. La mandíbula de Mateo se tensó casi imperceptiblemente. Juanito y yo tenemos plan este fin de semana. De acuerdo. Bueno, tal vez en otra ocasión. La sonrisa de Carlos nunca vaciló, pero algo frío parpadeó detrás de su ojo. Sabe, Mateo, quiero que sepa que me tomo mi responsabilidad en serio. Ser un padrastro no es algo que me tome a la ligera. Estoy seguro de que no. La voz de Mateo era cuidadosamente neutral, pero cada instinto perfeccionado por ano de leer a combaciente enemigo gritaba advertencia. Había algo extraño en Carlos Villasenor, algo que no encajaba con su imagen de buen tipo de pueblo pequeño. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante. Juanito es un buen chico, pero ha estado teniendo algunos problemas de adaptación. Elena piensa que tal vez un poco de consistencia en su vida podría ayudar. Ya sabe, menó confusión sobre lealtad. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, dice nada para sonar razonable mientras entregaba un mensaje claro, alejat.
Matteo abbia escuchado ultimatum similarzant, généralement justo onde que alguien intentara matarlo. La diferencia era que, en esa situación, podia responder apropiadament. Aquí, tenía que sonrer y assentir y fingir que Carlos no estaba haciendo amenaza apenas velada sobre su hijo. Hablaré con Juanito, dijo Matteo, su tono un parero. Veré que piensa. Génial. Eso es todo lo que queremos. Lo que si mejor para el chico. Carlos se levantó, dejando un billete de 100 pesos en la mesa. El café cor por mi cuenta. Me alegra ver que te está adaptando tan bien, Matteo. En pueblo pequeño como el nuestro, todo tenemos que cuidarnos uno a otro. Después de que Carlos se fut, doña Lolarelno la taza de Matteo sin que se lo pidieran. Ese hombre me da escalofrío, dijo en voz baja. Siempre lo ha hecho, incluso antes de conseguir esa plaza. Matteo levantó la vista bruscamente. ¿Qué quiere decir? Oh, nada que pueda sonalar. Solo. Mi difunto esposo siempre decía que puede saber mucho de un hombre por como trata a las personas que no puden hacer nada por él. Carlos siempre ha sido muy encantador con la gente que importa, pero he visto como lo habla a mi lavaplato, he visto como maneja la situación cuando cree que nadie está mirando. Ella negó con la cabeza. Elena es una buena mujer, pero el amor no vio el tonto a todo AVC. Et esa noche, Matteo se sentó en la escalera de incendio de su pequeño apartamento, viendo el atardecer pintar las colinas de Jalisco en tono dorado y ambar. Su teléfono sonó. El número de Elena. Hola, Theo. Su voz era tensa, cansada de una manera que no tenía nada que ver con la hora. ¿Está todo bien? Una pausa. Carlos piensa que tal vez deberíamos formalizar el acuerdo de custodia. Ya sabe, pone algo de estructura en el horario de Juanito. Matteo cerró los ojos. ¿Qué tipo de estructura? Fin de semana alterno, tal vez los miércoles. Carlos piensa que la consistencia es importante para los niños de la edad de Juanito. Fin de semana alterno? De la llamada telefónica diaria y visita cuando quisiera a fin de semana alterno. ¿Qué piensa Juanito de esta consistencia? Tien diano, Matteo. No sabe lo que es mejor para él. Tal vez. O tal vez sabe exactamente lo que es mejor para él. Matteo mantuvo su voz suave, pero Elena captó el filo de todo modo. No haga esto más difícil de lo que tiene que ser. Por favor, estoy tratando de construir algo aquí, algo estable. Carlos ama a Juanito como a su propio hijo. Juanito ya tiene un padre. Un padre que estuvo usando durante 8 años. Las palabras quedaron suspendidas entre lo, aguda y final. Lo siento. No quis. Sé que estaba sirviendo a nuestro pe. Sé que era importante, pero Juanito necesitaba a alguien aquí, y Carlos estuvo aquí. Después de que la colgó, Matteo se sentó en la creciente oscuridad, pensando en las palabras de Doña Lola y la fría sonrisa de Carlos y la forma en que había sonado la voz de Elena, no solo cansada, sino asustada. Había pasado a no aprendiendo a confiar en su instinto, y todo elo le decían lo mismo, Carlos Villasenor no era elo que parecía, y las personas que Matteo más amaba estaban en peligro. Sacó su teléfono y se desplazó por su contacto hasta que encontró el número que buscaba. Pablo Campos respondió al segundo timbre. Acero, esto es inesperado. Pensé que estaba jugando al civil estos días. Pablo había sido el especialista en inteligencia de Matteo en las fuerzas especial, un hombre que podía encontrar a cualquiera en cualquier lugar y descubrir secreto que los gobiernos gastaban fortuna en ocultar. Más importante aún, Pablo le debía la vida a Matteo, una deuda contraída durante una misión en Siria de la que ambos hombres preferían no hablar. Necesito un favor, Pablo. Una verificación de antecedentes de alguien. Una inmersión profunda. ¿Qué tan profunda? Matteo observó un coche de policía pasar lentamente por su cal, el rostro del conductor oscurecido por el reflejo del parabrisa. Profundidad de fondo oceánico. Todo. Finanza, historial laboral, registro médico, archivo juvenil selado, multa de transito. Todo. Et un asunto oficial? Personal. Pablo guardó silencio por un momento. En su mundo,
Personal généralement de significaba venganza, il a venganza généralement de significaba que alguien iba à mourir. Nombre. Carlos Villasenor. J'ai fait de Bombro, San Miguel, Jalisco. Ce caso con mi exesposas semeses. No digamas. Tendré algo para ti manana. Pablo? Si. Ten cuidado. Est tipo tien conexión. Policia municipal? Talve a nivel estatal. Pablo se rió entre dientes. Hermano, et aqueado servidor de la Sedena sentado en cybercafé de Malamuerte. Un jefe de Bombro de un pueblo pequeño no es exactamente algo que me quitte el sueno. Después de colgar, Mateo permaneció en la escalera de incendio, observando la cal tranquila y pensando en la mirada en los ojos de Carlos. Había visto esa mirada en los rostro de hombre que se creyant intocable, que pensaba que su pequeña esfera de influencia los convertia en Dios. Eso hombre siempre eran los más peligroso porque tenían más que perder y el menor respeto por los daño colateral. Su teléfono sonó con otro mensaje de texto de Juanito. Te quiero, papa. No puedo esperar para ir a pescar. Mateo respondió, yo también te quiero, campeón. Recuerda siempre, si alguna vez me necesita, no importa qué, no importa cuándo, esto a solo una llamada de distancia. Promets-me que l'amará. Aparecieron très pinto, Lugo, lo prometo, papa. Mateo guardó su teléfono y entró. Tenía la sensación de que esa promesa iba a importar más de él que ninguno de los dos sabía. Capítulo 2, detrás de la plaza Carlos Villasenor se miró en el espejo del vano de la estación de Bombro, ajustando la camisa del uniforme y practicando su sonrisa. La sonrisa que él había levado a ser elegido jefe de Bombro. La sonrisa que había conquistado a Elena Acero. La sonrisa que mantenía a todo en San Miguel creyendo que era exactamente lo que aparentaba ser. Las apariencia, Carlos había aprendido hace mucho tiempo, elo eran todo. Sur Radio Crepito. Jefe Villasenor, tenemos un incendio estructural en la cal Elmo. Propietario anciano, posible atrapamiento. Carlos agarró su equipo y se dirigió a su camioneta. Los incendios estructural eran su especialidad. No combatirlo, sino entenderlo. Entender cómo comenzaban, cómo se propagaban y, es lo más importante, cómo podían iniciarse para que parecieran completamente accidental. El incendio en la cal Elmo era en la casa de Francisco Juarez, un jubilado de 63 años que había estado haciendo demasiada pregunta sobre el nuevo proyecto de construcción en el centro. Francisco había sido muy vocal en las reuniones del ayuntamiento, exigiendo saber por qué se estaban omitiendo las inspecciones de seguridad contra incendio adecuada para la empresa de desarrollo de su cunado. Para cuando Carlos legó, el departamento de Bombro ya estaba en la escena, y el cuerpo de Francisco había sido encontrado en la cocina, vencido por el humo. Carlos recorrió la escena con autoridad practicada, notando el cablido defectuoso cerca de la estufa, la grasa acumulada que claramente había acelerado la propagación del fuego. Trágico, le dijo a la multitud reunida. El señor Juarez era un pilar de esta comunidad. Esto es exactamente por ello que hacemos hincapié en la educación sobre seguridad contra incendio. Elena Elo esperaba cuando llegó a casa esa noche, paseando por la cocina con una copa de vino en la mano. Últimamente había estado bebiendo más, notó Carlos. Bien. La hacía más fácil de manjar. Dia duro, preguntó ella, sin mirarlo. La casa de Francisco Juarez se quemó. No logró salir. La mano de Elena se congeló a medio camino de su boca. Francisco? Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Incendio eléctrico. Mantenimiento deficiente, probablemente. La gente mayor, no siempre se ocupa de esta cosa. Carlos se aflojó la corbata, observando el reflejo de Elena en la ventana de la cocina. ¿Dónde está Juanito? Arriba haciendo la tarea. Carlos, necesito hablar contigo de algo. Ahí viene, pensó Carlos. La conversación que había estado esperando desde que Mateo Acero regresó al pueblo en su camioneta con su ojo tranquilo y su reputación de héros de guerra y su inconveniente reclamo sobre el hijo de Elena. Hablé con Mateo y sobre el acuerdo de custodia. Carlos se sirvió un bourbon, tomando su tiempo. Así.
No estaba contento con los cambio. Cree que estamos tratando de alejarlo de la vida de Juanito. No es así? Carlos se giró para enfrentarla, y sin molestar sans son rire. Elena, se honesta contigo misma. Ese hombre está danado. Ocho ano matando gente para el gobierno no se quitan así como así. Quiere eso cerca de nuestro hijo? No es nuestro hijo, dijo Elena en voz baja. Et mi hijo y de Mateo. Carlos cruzó la cocina ando rápido paso, deteniendo el lo suficientemente cerca como para hacer que Elena retrocediera contra el mostrador. Ahora es nuestro hijo. Eso es el lo que quería cuando te casaste conmigo, recuerda? Una familia estable. Un hombre que estaría aquí todas las noches, que entrenaría a su equipo de liga infantil y lo levaría de campamento y toda esa cosa normal que su papá estaba demasiado ocupado jugando al soldado para hacer. El rostro de Elena se sonrojó. Eso no es justo. Mateo sirvió a su paix. Mateo abandonó a su familia, la voz de Carlos seguía siendo tranquila, conversacional, pero algo frío se había deslizado en ella. Y ahora quiere volver como si nada y jugar al papa los fin de semana, confundiendo al niño con lealtad dividida. No lo creo. Carlos, me está asustando. Eso lo hizo sonreír, la sonrisa real estaba. Bien. Tal vez necesite tener un poco de miedo. Tal vez eso te ayude a recordar lo que es importante aquí. Uno paso en las escaleras los interrumpieron. Juanito apareció en la puerta, con la mochila colgada de un hombro. Mamá, está todo bien. Elena se enderezó, dibujando una sonrisa de madre. Todo está bien, Carino. ¿Terminaste la tarea? Los ojos de Juanito se movieron entre los dos adultos, leyendo la tensión con la aguda conciencia de un niño que había aprendido a navegar por campos minado emocional. ¿Puedo llamar a papá? Dijo que tal vez me levaría a pescar este fin de semana. Carlos sintió que se le apretaba la mandíbula. En realidad, campeón, tu mamá y yo estábamos pensando que tal vez este fin de semana podría venir a ayudarme con la kermés para lavar auto en la estación de Bombro. No vendría bien un par de manos extra. El rostro de Juanito se descompuso. Pero le prometí a papá. Las promesas cambian interrumpió Carlos. Eso es parte de crecer, aprende que la gente no siempre es confiable. Tu papá todavía se está adaptando a la vida civil. Probablemente si mejor si le damos algo de espacio para que resuelva su cosa. Elena le lanzó a Carlos una mirada aguda, pero no dijo nada. Juanito miró al cielo, supo que no hombre quedó por una decepción que hizo que el pecho de Carlos se contrajera con algo que podría haber sido culpa si hubiera sido capaz de sentirla. Puedo al menos lamarlo, preguntó Juanito en voz baja. Por supuesto que puede, Carino, dijo Elena, ignorando el seno fruncido de Carlos. Adelante. Juanito desapareció escalera arriba, y Carlos escuchó el murmullo tranquilo de la conversación a través del techo. Elena lo estaba mirando con algo que podría haber sido reconocimiento, como si lo estuviera viendo claramente por primera vez. Está tratando de aislarlo de su padre. Está tratando de protegerlo de la decepción. Mateo Acero es un asesino, Elena. Eso es lo que hizo durante 8 años. Matar gente. Cree que eso simplement desaparece. Cree que puede simplement accionar un interruptor y convertirse en un papa de suburbio. Almeno el nunca no hizo dano, dijo Elena tan bajo que Carlos casi no la oigreko. ¿Qué dijiste? Elena lo miró a los ojos por primera vez en toda la noche. Dije, almeno el nunca no hizo dano au point. La mano de Carlos se disparó más rápido de lo que Elena pudo reaccionar, agarrando su muñeca con la fuerza suficiente para dejar la moreton. Cuidado, Elena. Ten mucho cuidado con lo que está insinuando. Arriba, la voz de Juanito se había calado. Carlos se dio cuenta de que el niño podría estar escuchando y se obligó a soltar la muñeca de Elena. Retrocedió, encontrando una sonrisa de nuevo. Lo siento, dijo lo suficientemente alto para cualquier oído que escuchara arriba. Esto de Francisco me tiene alterado. Ya sabe cómo me pongo cuando perdemos a alguien en un incendio. Me culpo a mí mismo. Elena se frotó la muñeca, sin apartar los ojos de su rostro. Por supuesto, entiendo.
Pero Carlos podia ver que ela no entendia. No completamente. Oh no. Pero estaba empezando a hacerlo. El problema con las mujeres intelligentes como Elena era que, finalmente, conectaban los puntos, Francisco Juarez, el conveniente incendio eléctrico, los repentino cambio de humor de Carlos, la forma en que cierta persona que se le oponían o hacían demasiada pregunta parecían tener accident desafortunado. E esa noche, acostado en la cama junto al cuerpo tenso de Elena, Carlos miró al techo y pensó en los problemas. Mateo Acero era un problema. Francisco Juarez había sido un problema, ahora resuelto. Elena se estaba convirtiendo en un problema, pero todavía era útil. Un jefe de Bombro necesitaba una esposa respetable, y Elena Acero era respetada en este pueblo. El patriarca de la familia Matisse, que había estado haciendo preguntas sobre los registros de inspección de incendio, era un problema que necesitaba ser abordado. Y si Elena seguía conectando Pinto, se convertiría en un problema que requeriría una solución permanente. Carlos tomó su teléfono y se desplazó por su contacto hasta que encontró el número que quería. Ángel Estrada respondió al tercer timbre. Carlos, es tarde. Ángel Estrada era la póliza de seguro de Carlos, un oficial de la policía municipal corrupto que había estado aceptando el dinero de Carlos durante 3 años a cambio de perder prueba, archivar mal los informes y mirar hacia otro lado en momento conveniente. Ángel también era lo suficientemente estúpido como para creer que él era quien controlaba su acuerdo. Necesito que haga algo por mí, dijo Carlos en voz baja. Mateo Acero. Quiero que él o vigilant. Quiero saber a dónde va, con quién habla. Y quiero saber si empieza a hacer preguntas sobre cosas que no son de su incumbencia. ¿Qué tipo de pregunta? Del tipo que podría causar problema para ambos. ¿Puede manejarlo? O necesito encontrar a alguien que pueda. Una posa. Puedo manejarlo. Pero Carlos, esto se está complicando. Tal vez deberíamos. Tal vez debería recordar quién está pagando tu hipoteca, interrumpió Carlos. Y quien tiene suficiente evidencia para encerrarte durante 20 años si desarrolla una conciencia. Colgó antes de que Ángel pudiera responder, Lugo borró la llamada del historial de su teléfono. Vieja costumbre. A su lado, Elena se movió en sueno, murmurando algo que no pudo entender. Carlos estudió su perfil en la oscuridad, pensando en problema y solución y en la desafortunada tendencia de los problemas a multiplicarse cuando no se abordan. Mateo Acero pensaba que podía volver a casa y reclamar a su familia, jugar al héroe de guerra, ser el padre que nunca había sido cuando importaba. Pero Carlos había trabajado demasiado duro, arriesgado demasiado y eliminado demasiado obstáculo como para permitir que un soldado acabado arruinara todo ahora. El soldado aprendería pronto que alguno territorio ya estaban reclamado, y que alguno hombrarían cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger lo que era suyo. Capítulo 3, pregunta peligrosa la llamada de Pablo Campos llegó a las 6h47 du matin, sacando a Mateo de Sueno de Arena del Desierto y disparó le llano. ¿Está sentado, hermano? La voz de Pablo tenía esa tensión particular que Mateo recordaba de las reuniones informativas previa a las misiones, cuando la inteligencia era mala y todo lo sabían. Dim. Carlos Villasenor está sucio. No solo sucio, radioactivo. Te estoy enviando un archivo, pero aquí está el más destacado, cuatro incendio estructural sospechoso en los últimos 2 años, todo involucrando a persona que se le habían opuesto públicamente o presentado que ya. 3 pagos de seguros que beneficiarán a miembro de su familia. Registro médico que muestran que fut tratado por un trauma psicológico severo en la adolescencia después de torturar animal. Y aquí está el remate, su primera esposa murió en un incendio doméstico a Sochoano. Mateo estaba completamente despierto ahora, caminando de un lado a otro en su pequeño apartamento. A Sochoano, justo cuando Elena y yo teníamos problema. Se pone mejor. El incendio fut dictaminado como accidental, pero encontré las notas del investigador original enterrada en archivo archivado. El tipo tenía seria duda, pero fut transferido a otro estado antes de que pudiera seguir investigando. Adivina quién era el subjefe de Bombro en ese momento y manejó el informe final. Hijo de. Emas.
los registro financiero muestran que ha estado recibiendo pago de múltiple empresa de construcción por aprobar inspección en trabajo de mala calidad. Estamos hablando de violación de seguridad grave. Edificio que son trampa mortales esperando a que suceda algo. Un centro comercial, un complejo de apartamento, incluso una escuela primaria. Mateo Dejo de caminar. Una escuela primaria. La primaria Benito Juárez. Fallo 13 inspección de seguridad, y Hugo de repente paso después de que Carlos se hizo cargo. Cruce los registro de pago. La compañía de construcción de Sucunado escatimó en todo, desde salida de emergencia hasta sistema de rociador. La habitación pareció inclinarse. Mateo se aferró al alféizar de la ventana, mirando la calle tranquila por donde su hijo caminaba a la escuela cada manana. Pablo, necesito todo lo que tenga. Cada archivo, cada foto, cada registro financiero. Ya está subido al servidor seguro. Las credenciales están en un mensaje que te estoy enviando. Mateo, ten cuidado con esto. Villasenor tiene protección a nivel municipal, tal vez a nivel estatal. El tipo de protección que no es barata y no es pregunta. Después de colgar, Mateo pasó 2 horas revisando los archivos de Pablo. Cada página pintaba una imagen más oscura de Carlos Villasenor, un depredador sociópata que había usado su posición para eliminar amenaza y enriquecerse mientras se escondía detrás de una plaza y una sonrisa de político. El archivo sobre la primera esposa de Carlos, Ramona Villasenor, le hello la sangre a Mateo. 26 años, quemada viva en hello que se dictaminó como un incendio eléctrico. Pero las notas del investigador original contaban una historia diferente, rastro de acelerantes que se explicaron de otra manera, póliza de seguro que se habían aumentado recientemente y declaración de testigos sobre el comportamiento cada vez más violento de Carlos que de alguna manera nunca llegaron al informe final. Mateo estaba estudiando las fotos de la escena del crimen cuando sonó su teléfono. El número de Elena. Mateo, lamento llamar tan temprano, pero necesito preguntar algo. Su voz era tensa, asustada. ¿Qué pasa? Probablemente no sin nada. Es solo que. Hubo un incendio ayer. Francisco Juárez, ¿lo recuerda? Murió en el incendio, y Carlos estaba allí investigando, y parecía casi complacido por ello. Y Hugo anoche, estaba preguntando por ti, por tu horario, y tu esta sensación. Se interrumpió. ¿Qué tipo de sensación? Como si estuviera planeando algo. Mateo, tengo miedo. No solo por mí, por Juanito. Carlos ha estado diferente últimamente. Controlador. Yeye, me agarró la muñeca con la fuerza suficiente para dejarme un moreton cuando cuestioné algo que dijo. Mateo cerró los ojos, las piezas de un rompecabezas horrible encajando. Elena, escuchame con mucha atención. Voy a pedirte que haga algo, y necesito que confíe en mí por completo. Puede hacer eso. Sí. Quiero que haga una malta para ti y para Juanito. Nada obvio, solo lo esencial. Dile a Carlos que va a llevar a Juanito a visitar a tu hermana en Guadalajara durante el fin de semana. Sal esta manana si puede. Mateo, ¿qué está pasando? Me está asustando. Carlos Villasenor no es quien cree que es. Tengo prueba de que ha matado gente, Elena. Varia persona, incluida su primera esposa. Silencio al otro lado, luego una inhalación brusca. Eso es. Eso es una locura. Carlos es jefe de bombro. Salva a la gente. También es un asesino que ha estado usando su posición para cubrir su ela. Elena, necesito que aleje a Juanito de él mientras abrigo como manejar esto. No puedo simplemente. No puedo simplemente irme. Esta es mi casa, mi matrimonio. No puedo simplemente aparecer después de 8 años y arruinar mi vida basando en una teoría de conspiración. No es una teoría. La voz de Mateo fut más cortante de lo que pretendía. Se obligó a calmarse. Elena, por favor. Solo por el fin de semana. Concédeme eso. Otro silencio. Luego, tengo que irme. Carlos está bajando. La nea se cortó. Mateo miró su teléfono, luego agarró su lave.
Tenia que ver a Juanito, tenia que assegurars de que suijo estuvira a salvo, incluso si Elena no entraba en razón. Juanito caminaba hacia la escuela cuando Mateo el vio, con la mochila rebotando mientras avanzaba por la calars con la resignación de un hino de Diano que había aprendido que las promesas de los adultos estaban hechas de humo y buenos deseos. Hola, campion. Mateo se detuvo a su lado y bajó la ventanilla. Ne hésita que te lève. El rostro de Juanito se iluminó por primera vez en semana. Papa. Sí, claro. Carlos ya se fue a trabajar. Y mamá estaba. Parecía molesta por algo. Mientras Juanito subía a la camioneta, Mateo estudió el rostro de su hijo, Ojra, un nerviosismo que no había estado allí en del déplieg de Mateo. Todo bien en casa. Juanito se encogió de hombro, mirando por el parabrisa. Supongo. Carlos ha estado un poco raro últimamente. Si preguntando por ti, que has todo el día, con quien habla, y se enoja mucho cuando mamá te menciona. ¿Enojado como? No grita ni nada. Simplement pone esa mirada como si estuviera pensando en algo que elo enoja. Yeye, elo escuché por teléfono con alguien hablando de que alguno problema debian manejarse permanentemente. Juanito miró a Mateo con ojo más viejo de Diano. Papa, Carlos va a intentar hacer daño? La franqueza de la pregunta tomó a Mateo por sorpresa. ¿Qué te has pensar eso? Porc te odia. Se nota. Y porc. Juanito dudó, luego se lanzó. Porc a veces mira a mamá de la misma manera que te mira a ti. Y tengo miedo de que también le haga daño a ella. Mateo entró en el estacionamiento de la escuela y se giró para mirar a su hijo de frente. Juanito, escuchame. Quiero que mantenga tu teléfono contigo en todo momento, de acuerdo? Incluso en casa. Y si Carlos alguna vez te asusta o si lastima a tu mamá o si algo no se siente bien, me l'ama de inmediato. Prométemelo. Lo prometo. Pero papa. Si. Y si me quita el teléfono? La pregunta golpeó a Mateo como un golpe físico. Su hijo de Diano ya estaba pensando tres pasos por delante, ya anticipando como un depredador podría eslar a su víctima. Entonces busca otro teléfono. Pídeselo a un maestro, a un vecino, a cualquiera. Pero me l'ama. Después de dejar a Juanito en la escuela, Mateo se sentó en el estacionamiento, estudiando el edificio con nuevo ojo. Los archivos de Pablo habían demostrado que la primaria Benito Juárez era un desastre a punto de ocurrir, salida de emergencia bloqueada, sistema de rociador inadecuado, trabajo eléctrico que no pasarían una inspección en un del tercer mundo. Todo aprobado por Carlos Villasenor a cambio de pago en efectivo de la empresa de construcción de su cunado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de investigar o el chico pagará el precio. Tien 24 horas para irte del pueblo. Mateo miró el mensaje, luego le hizo una captura de pantalla y se la reenvió a Pablo con una nota, rastre a esto. Estaba a punto de llamar a Elena cuando vio la patrulla de Ángel Estrada estacionada al otro lado de la calle, el oficial observándolo a través de gafas de sol oscura. Mateo reconoció la vigilancia cuando la vio. Vigilancia descuidada, pero vigilancia al fin y al cabo. Así que Carlos lo tenía vigilado. Bien. Que el bastardo mirara mientras Mateo destruía sistemáticamente todo lo que Carlos había construido. Mateo salió del estacionamiento y se dirigió hacia la estación de Bombro, con la patrulla de Ángel siguiéndolo a una distancia discreta. Era hora de sacudir alguna jola y ver que caía. Carlos estaba en su oficina cuando Mateo entró en la estación de Bombro, revisando un forme con el tipo de atención concentrada que sugería que estaba cubriendo su ela en tiempo real. Mateo. Carlos levantó la vista con esa sonrisa de político, pero Mateo ahora podía ver el cálculo detrás de ella, el depredador evaluando una amenaza potencial. ¿Qué te trae aquí? El incendio de Francisco Juárez. Escuché que fue eléctrico. Algo parpadeó en el rostro de Carlos, sorpresa, tal vez, ou irritación porque Mateo lo supira tan rápido. Situación trágica. Francisco era un buen hombre, simplement négligente con el mantenimiento de su casa. Mateo se encogió de hombro. Francisco era amigo de mi padre.
Solo trato de entendez que passo. No e mucho que entendez. Cablido defectuoso cerca de la estufa. Un incendio de grasa que se salió de contrôle. Esta casa vieja, ya sab como es. Carlos se reclinó en su silla, estudiando a Mateo con nuevo entre. Parece estar mostrando mucho entre en cosa que real no te concernant ultimamente. Mi hijo va a la escuela en este pueblo. Mi ex esposa vive aquí. Todo en San Miguel me concierne. La sonrisa de Carlos se volvió afilada como una navaja. Lo curioso de la préoccupation, Mateo. AVC puede ser peligrosa. AVC la gente se preocupa tanto por cosa que no son dessus incumbencia, que crean problema para todo. Y los problema, Carlos extendió las manos en un gesto de invitabilidad impotente, los problema tienen una forma de resolver solo en los pueblos pequeños. Los dos hombres se miraron durant un largo momento, toda pretensión finalmente abandonada. Mateo se había enfrentado a comandante talibán y mercenario ruso, pero algo en los ojos muertos de Carlos Villasenor le erizaba la piel. Bueno dijo Mateo finalmente, debería dejar volver al trabajo. Supongo que es mucha inspección de seguridad que hace. Mientras se daba la vuelta para irse, la voz de Carlos lo siguió. Dalmi saludó a Elena y a Juanito. Dil que los veré en casa esta noche. Caminando de regreso a su camioneta, Mateo sintió los ojos de Ángel Estrada siguiéndolo desde el otro lado de la calle. Su teléfono vibró de nuevo. Mensage de Pablo, vino de un teléfono desechable comprado hace 3 días en una tienda de conveniencia en San Miguel. Las cámaras de seguridad muestran a Carlos Villasenor comprándolo. Mateo, acabó de interceptar algo de tráfico de radio. Va a haber otro incendio esta noche. La direction coïncide con la casa de Elena. La sangre de Mateo se heló. Cuando? Después de medianoche. Hará que parezca un incendio eléctrico. Igual que con Francisco Juarez. Mateo, está planeando matarlo. A todo. Mateo ya corría hacia su camioneta cuando sonó su teléfono. El número de Elena, pero cuando respondió, era la voz de Juanito, Baja, asustada y tratando de no lograr. Papa, ¿puedes venir a buscarme a la escuela, por favor? Algo anda mal en casa. Capítulo 4, la tormenta perfecta. Mateo encontró a Juanito esperando en la entrada principal de la escuela, encogido dentro de su chaqueta a pesar de la calidad tarde de Jalisco. El rostro del niño estaba pálido, su ojo se movió nerviosamente hacia cada coche que se acercaba, como si esperara que de cada uno emergieran de predador. ¿Qué pasó? Preguntó Mateo mientras Juanito subía a la camioneta. Carlos vino a casa durant el almuerzo. Yo estaba enfermo, así que mamá me trajo a casa temprano. La voz de Juanito era apenas un susurro. Los oí discutir de verdad. Ella le estaba preguntando sobre un hombre llamado Francisco, y Carlos se enojó mucho. Dijo que ella necesitaba aprender a mantener la boca cerrada sobre cosas que no le concernían. Las manos de Mateo se apretaron en el volante. ¿La lastimó? No lo sé. Me quedé arriba, pero oí algo romperse, como si hubiera tirado algo. Y luego Carlos empezó a hablar muy bajo, como el oas cuando está muy enojado pero trata de no gritar. No pudo oír todo, pero dijo algo sobre problema y solución, y como alguna persona necesitaba aprender cuál era su lugar. Mientras conducían, la mente de Mateo repasaba las posibilidades. Carlos sabía que Elena estaba haciendo preguntas. La información de Pablo sugería que se planeaba un incendio para esa noche. Elena estaba en peligro inminente, y Mateo tenía quizás hora para evitar un triple homicidio disfrazado de accidente. Papa, la voz de Juanito era pequeña, asustada. Vamos a casa. No, campeón. Vamos a un lugar seguro mientras resuelvo alguna cosa. Mateo condujo a la safura del pueblo, a la pequeña cabana que su abuelo había construido en 50 acres de terreno boscoso. Estaba aislada, era fácilmente defendible, et lo más importante, estaba completamente fuera del radar de Carlos. Había usado la cabana como base de operacionante, no para misión militar, sino para el tipo de planificación que requería privacidad absoluta. Mientras Juanito exploraba las polvorientas habitaciones de la cabana,
Mateo extendió los archivos de Pablo sobre la mesa de la cocina y comenzó a conectar los puntos. Carlos Villasenor no era solo un jefe de bombo corrupto, era un asesino en série que había perfeccionado el arte del asesinato por incendio provocado. Francisco Juarez era solo la última víctima de un patron que se remontaba a Noatra. Su teléfono sonó. El número de Elena, pero fut la voz de Carlos la que respondió. Mateo, tenemos que hablar. ¿Dónde está Elena? Está bien, descansando. Tu vois un peu que no accidentante, se tropezó y se cayó. Esta casa vieja, tanta cosa con las que tropezar. La voz de Carlos era conversacional, amistosa y completamente aterradora. La cosa es, Mateo, que ultimamente ha estado haciendo mucha pregunta sobre Francisco, sobre incendio, sobre cosa que pasaron de que volvira a casa. Creo que alguien le ha estado lenando la cabeza de teoría de conspiración. Mateo forzó su voz para que permaneciera tranquila. Quiero hablar con ella. Me temo que eso no es posible ahora mismo. Como dije, está descansando. El doctor le dio algo para el dolor. Pero no te preocupes, la estoy cuidando muy bien. De hecho, estoy planeando una noche muy tranquila en casa. Solo Elena y yo y un poco de tiempo de calidad junto. La amenaza era muy clara. Carlos iba a matar a Elena y esa noche, hacerlo parece un accident, y no había nada que Mateo pudiera hacer al respecto a través de los canal oficial. Ángel Estrada estaba en la nómina de Carlos. Los investigadores del Estado que se encargarían del caso eran corruptos o incompetentes. Elena estaría muerta mucho antes de que Mateo pudiera probar algo. ¿Qué quiere? Preguntó Mateo. Quiero que recuerde tu lugar. Era el ex esposo, Mateo, el padre irresponsable que abandonó a su familia para jugar al soldado. Elena ha seguido adelante, ha construido una nueva vida con un hombre mayor. Juanito tiene un padre de verdad ahora, y ambos serían mucho más felices si dejara de interferir. Déjame hablar con ella. No. La voz de Carlos se endureció. Esto es lo que va a pasar. Te va a ir del pueblo esta noche. Vetino vuelva. Si haces eso, Elena y Juanito estarán bien. Pero si sigue presionando, si sigue investigando cosa que no te concernant. Una larga pausa. Bueno, digamos que las casas viejas se queman muy fácilmente, especialmente cuando alguien ha sido descuidado con el cableado eléctrico. La nea se cortó. Mateo miró su teléfono, luego miró hacia la habitación trasera de la cabana donde Juanito examinaba una colección de trofeos de casa de su abuelo. El niño confiaba en él para arreglar esto, para mantener a salvo a las personas que amaban. Mateo tenía unas horas para hacerlo. Llamó a Pablo. Dime que tiene algo, dijo Mateo. Lo tengo todo. Registro financiero que prueban que Carlos ha estado aceptando soborno. Foto de él comprando asesorante. Registro telefónico que muestran que estuvo en contacto con Ángel Estrada antes de cada incendio sospechoso. Y aquí está la parte bonita, encontré imagen de seguridad de una cámara de tráfico que captó a Carlos saliendo de la casa de Francisco Juarez 20 minutos antes de que se reportara el incendio. ¿Puede levar esto a los federal? Ya lo intenté. El agente con el que hablé dice que abrirán una investigación preliminar, revisarán las pruebas, se coordinarán con las autoridades locales. Traducción, lo enviarán a la comandancia municipal donde Ángel Estrada lo hará desaparecer. Estamos hablando de semana como mínimo antes de que los agentes federal real aparezcan en San Miguel. Elena no tiene semana. No tiene hora. Pablo guardó silencio por un momento. ¿Qué está pensando, Mateo? Estoy pensando que a veces tiene que manejar los problemas directamente. Esto no es Afganistán, hermano. No puede simplemente eliminar amenaza y desaparecer en el desierto. Aquí es consecuencia. Consecuencia legal. Mateo miró a Juanito a través de la puerta, pensó en Elena atada en la casa de Carlos, esperando ser asesinada por un psicópata con una plaza y suficiente protección política para salirse con la suya indefinidamente. Déjà me preocuparme por las consecuencias. Esa noche, Mateo sentó a Juanito en la sala principal de la cabana y tuvo la conversación más difícil de su vida. Necesito que te quede aquí esta noche, dijo. No le abra la puerta a nadie más que a mí.
Nous las lus. Si alguien viene a buscarte, et un sotano de tra de la despensa de la cocina. Te esconde ali hasta que yo vuelva. Juanito el miro con ojo demasiado viejo para su edad. Va a buscar a mama, verdad? Voy a traerla a casa. Y Carlos? Mateo guardó silencio por un largo momento, eligiendo su palabra con cuidado. Carlos llano a radano a nadie. Juanito asintió lentamente. Papa? Y sino vuelve. Volveré. Pero y sino el oas. Mateo sacó su teléfono y le mostró a Juanito el número de Pablo. Sino he vuelto por la manana, lama a estombre. Se lama Pablo. Amigo mío. Le disquien ridon d'esta, y él te cuidará hasta que tu mamá se mejor. Mejoras de qué? Carlos la lastimó, campion. Va a necesitar tiempo para sanar. Mientras la oscuridad caía sobre las colinas de Jalisco, Mateo cargó el rifle de casa de su abuelo y revisó la carga de su arma de mano. Había pasado ocho años aprendiendo a matar de manera eficiente, precisa, sin dudar cuando había vida en jugo. Esa noche, esa habilidad servirían para un propósito diferente, no eliminar combatiente enemigo, sino salvar a su familia de un monstruo que se escondía detrás de una plaza y una sonrisa de político. Su teléfono sonó con un mensaje de texto del mismo número desechable. Incendio doméstico reportado en Calar 127 a las 11h47 du soir tragico accident. Falla eléctrica en la cocina. Do víctima mortal. Déjà de investigar o te unira a elo. Mateo sonrió sombríamente. Carlos era arrogante, confiado en su método y su protección. Et sa confianza sería su perdición. A las 10h30 du soir, Mateo Acero comenzó la misión final de su carrera militar. Objetivo, Carlos Villasenor. Objetivo, eliminar la amenaza. Dano colateral, inaceptable. Condujo por las oscuras calles de San Miguel como un fantasma, con los faros apagados, el motor apenas audible. En se hora, Carlos Villasenor descubriría que alguna amenaza no podían ser intimidada, comprada o quemada. Alguna amenaza solo entendian un idioma, y Mateo Acero elo hablaba con fluidez. Capítulo 5, hacia la oscuridad a las 10h45 du soir, Mateo estacionó su camioneta a 3 cuadras de la casa de Elena y se acercó a pie a través del área boscosa detrás de la subdivision. La noche no tenía luna, era perfecta para el tipo de trabajo que había hecho en lugar cuyo nombre nunca aparecería en los libros de historia. La casa de Elena estaba oscura y silenciosa, pero Mateo podía ver una luz que se filtraba por las ventanas del sótano. Carlos estaba allí, probablemente preparando la falla eléctrica que explicaría el incendio. Mateo había estudiado los archivos. El método de Carlos era consistente, ataba a su víctima, iniciaba un pequeño incendio en el sótano para destruir prueba, y luego creaba la falla eléctrica que proporcionaría el accelerante y la explicación simultáneamente. Elegante, minucioso y casi imposible de probar después del hecho. Mateo rodeó la casa dos veces, catalogando línea de visión, pinto de entrada y posible complicación. La patrulla de Ángel Estrada estaba estacionada a una cuadra de distancia, posicionada para vigilar la cal, pero inútil para la vigilancia del paseo trasero boscoso. Carlos se sentía seguro en su aislamiento, confiado en su protección. Esa confianza había matado a Francisco Juarez y Almenó a otro tres. Esa noche, mataría a Carlos Villasenor. El teléfono de Mateo vibró. Un mensaje de Pablo. Los servicios de emergencia locales acaban de recibir un aviso anónimo sobre una fuga de gas en Calar 127. El departamento de Bombro está en camino. Esa era la dirección de Elena. El bastardo se estaba volviendo creativo. Reportar una fuga de gas, trae al departamento de Bombro a la escena, y luego desencadenar una explosión accidental que mataría a Elena y le proporcionaría a Carlos una coartada. El solo era el heroico jefe de Bombro tratando de salvar vida cuando ocurrió la tragedia. Mateo tenía quizá 10 minutos de que le garan los camión de Bombro. Se acercó a la ventana del sótano desde el lado ciego, moviéndose con la precisión silenciosa que él había mantenido vivo en una docena de guerra extranjera. A través de la ventana, pudo ver a Carlos trabajando metódicamente,
vertiendo accelerant a elo largo de las paredes del sótano mientras Elena estaba sentada atada a una silla en el centro de la habitación. Elena estaba consciente pero aturdida, probablemente drogada. Tenía la cara magulada y la muñeca izquierda hinchada por donde Carlos la había agarrado. Intentaba hablar a través de la mordaza en su boca, con los ojos abiertos de terror mientras veía a Carlos preparar su ejecución. Mateo probó la ventana del sótano, sin seguro. Naturalmente. Carlos era demasiado arrogante para imaginar que alguien lo desafiaría en su propio dominio. Mateo se deslizó por la ventana como humo, aterrizando silenciosamente en el suelo de concreto. Carlos estaba de espalda, concentrado en manipular un panel eléctrico para crear la chispa que encendería su accelerante. Tarareaba en voz baja para sí mismo, un hombre completamente en paz con cometer un asesinato. Hola, Carlos. Carlos se dio la vuelta, su mano cayendo instintivamente hacia el arma de servicio en su cinturón. Pero Mateo ya había cerrado la distancia, el canon de su arma de mano presionado contra la sien de Carlos antes de que el jefe de bombero pudiera desenfundar. Mano donde puda verla, dijo Mateo en voz baja. Carlos levantó las manos lentamente, pero su ojo no mostraba miedo, solo calculó. Le gars tarde, Mateo. El departamento de bombero ya está en camino. En unos 5 minutos, esta casa va a experimentar una trágica explosión de gas. Elena va a morir, y tu vas a ser el principal sospechoso cuando encuentran tu cuerpo entre los escombros. Excepto que no va a haber una explosión. Mateo se acercó y apagó el panel eléctrico que Carlos había estado manipulando. Y no va a hacer daño a nadie más. Carlos se rió, el sonido resonando extrañamente en el sótano. ¿Cree que matarme resuelve algo? ¿Cree que esto termina conmigo? Tengo un seguro, Mateo, archivo, grabación, fotografía, prueba que destruirán a la mitad del gobierno municipal si algo me sucede. Ángel Estrada, el presidente municipal bravo, tres regidor del municipio, todo elo complice en cosa que harían que la muerte de Francisco Juarez pareciera un acto de piedad. Elena emisió un sonido ahogado detrás de su mordaza. Mateo podía oír sirna a elo lejo, acercándose cada vez más. Esto es lo que realmente va a pasar, continuó Carlos. Va a bajar y esa pistola y te va a hier. Yo voy a desatar a Elena y le diré al departamento de bombero que fue una falsa alarma, y manana te va a ir del pueblo y no volverá nunca. Porque si no lo hace, me aseguraré de que Juanito tenga el mismo tipo de accidente que su madre casi tuvo esta noche. La amenaza contra su hijo fue el último error de Carlos. Mateo había estado dispuesto a considerar alternativa, a encontrar alguna manera de manjar esto que no terminará en sangre, pero amenazar a Juanito eliminó todas las demás opciones. Pablo tenía razón, dijo Mateo. No puedo simplemente eliminar amenaza y desaparecer en el desierto. Aquí es consecuencia. Carlos sonrió. Exactamente. Legal pero es lo que pasa con las consecuencias, continuó Mateo, interrumpiéndolo. Et que a veces valen la pena. El disparo fut amortiguado por las paredes de concreto del sótano, apenas audible sobre las sirnas que se acercaban. Carlos Villasenor cayó como una piedra, su sonrisa de político finalmente, permanentemente borrada. Mateo estaba cortando las ataduras de Elena cuando el departamento de bombero llegó arriba. Podía oír botar en el porche de l'entrée, voz llamando el nombre de Carlos. Elena estaba semi-consciente, murmurando a causa de la droga que Carlos le había dado. Mateo la tomó en su brazo y la llevó hacia la ventana del sótano, deteniendo solo para recuperar el arma de servicio de Carlos de su funda. Elena, puis Edward. Ella asintió débilmente, su ojo luchando por enfocar. Mateo. Juanito. Juanito está a salvo. Vamos a sacarte de aquí. Arriba, los bomberos habían encontrado la puerta principal sin seguro y se estaban dispersando por la casa. En segundo, descubrirían el sótano y el cuerpo de Carlos. Mateo necesitaba moverse rápido. Ayudó a Elena a salir por la ventana del sótano, luego la siguió, cerrando la ventana detrás de elo. El accelerante que Carlos había vertido explicaría cualquier rastro de evidencia que Mateo pudiera haber dejado, y el panel eléctrico manipulado sugeriría que Carlos había sido asesinado por una de su propia víctima, quizá la familia de Francisco Juarez, buscando venganza.
Matteo levo a Elena a través del bosque hasta su camioneta, luego condujo rapidamente a la cabana. Para cuando el médico forense llegó a la casa de Elena, Matteo estaba limpiando la herida de Elena y ayudándola a beber agua para eliminar las drogas de Carlos de su sistema. ¿Qué pasó? Preguntó Elena, su voz fortaleciendo a medida que las drogas desaparecían. Matteo le contó todo, la historia de asesinato de Carlos, el incendio planeado, la corrupción que él había protegido durante años. Elena escuchó con creciente horror, tocando ocasionalmente la cara magulada mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Mató a Francisco Juarez. A Francisco y almenó a otro tres. Te habría matado esta noche si no hubiera intervenido. Elena guardó silencio durante mucho tiempo, mirando las viejas paredes de madera de la cabana. ¿Qué pasa ahora? Ahora los socios de Carlos se darán cuenta de que su protección ha desaparecido. Ángel Estrada, los regidor corrupto, todos los que ayudaron a Carlos a encubrir su crimen. Todos van a correr a esconderse. Y las pruebas de Pablo se asegurarán de que no le gan le jeu. Y nosotros? Matteo miró hacia la habitación trasera donde Juanito dormía pacíficamente, finalement a salvo del monstruo que había amenazado a su familia. Nosotros averiguaremos cómo ser una familia de nuevo. Si eso es lo que quiere. Elena buscó su mano, su dedo entrelazando con los de él. Quiero eso. Quiero eso más que nada. Fuera de la cabana, las colinas de Jalisco se extendían en la oscuridad, pacífica y tranquila. Por primera vez en años, Matteo Acero sintió que podía respirar libremente. Carlos Villasenor estaba muerto. Su hijo estaba a salvo y la mujer que amaba estaba viva. La guerra había terminado. Era hora de volver a casa. Capítulo 6, desentranando hilo la lamada lego a la manse, la voz de Pablo tensa por una emoción apenas controlada. Hermano, tien que ver las noticias. La muerte de Carlos Villasenor es más grande de lo que pensábamos. Matteo salió al porche de la cabana, observando a Elena y Juanito compartir el desayuno a través de la ventana de la cocina. Su familia estaba a salvo, sanando, junta por primera vez en años. Cualquier caos que la muerte de Carlos hubiera desatado en San Miguel se sentia distante, manageable. ¿Qué esto viendo? Carlos no era solo un jefe de bombro corrupto, era una pieza clave que mantenía unida la red de corrupción municipal más grande en la historia de Jalisco. Regidor del municipio, inspector estatal, empresa de construcción, fraude de seguros. Estamos hablando de decenas de millones de pesos y un número de muertos que los asesinó en série parezcan aficionados. A través de su computadora portátil, Matteo vio la cobertura de noticias local sobre la muerte de Carlos. La historia oficial era que el jefe de bombro había sido asesinado durante un robo en la casa de Elena, probablemente por socio de alguien cuya propiedad Carlos había investigado. El asolantó el sótano y el panel eléctrico manipulado sugirió que Carlos se estaba preparando para destruir prueba cuando su asesino lo encontraron. Hermoso, continuó Pablo. La muerte de Carlos parece exactamente lo que fue, venganza de una de sus víctimas. Y sin la protección de Carlos, todos los demás están luchando por salvarse. Ángel Estrada desapareció en algún momento de la noche. Se rumorea que el presidente municipal Ricardo Bravo está negociando un acuerdo con los fiscal federal. Tres regidor del municipio han renunciado, citando el problema de salud au point. Y Elena y Juanito están a salvo? Más seguros de ello que han estado en años. Con Carlos Fura y su red colapsando, nadie se arriesgará a investigar demasiado de cerca. Todo están demasiado ocupado tratando de evitar la prisión federal. Elena apareció en la puerta, con café en la mano, luciendo más como la misma que en meses. Los moretones se estaban desvaneciendo y, lo que es más importante, la tensión constante que había definido su matrimonio con Carlos había desaparecido. ¿Quién era? Preguntó ella. Pablo. La muerte de Carlos desencadenó algo más grande. Toda su red de corrupción está colapsando. Elena asintió, sin sorprenderse. Me preguntaba como alguien como Carlos podía oprar con tanta libertad. Siempre actuaba como si fuera intocable, como si tuviera protección de gente más poderosa que un jefe de bombro de un pueblo pequeño. Juanito salió corriendo de la cocina,
con sirope en la barbilla y la energia restaurada por una noche de sueño ininterrumpido. Papa, podemos ir a pescar hoy? Como elo planeamo? Mateo miró a Elena, quien sonrió y asintió. Creo que eso suena perfecto, campeón. Dame 10 minutos para prepararme. Mientras Juanito corría a buscar el equipo de pesca, Elena apartó a Mateo. Necesito saber algo. Carlos. ¿Cómo murió exactamente? Mateo había estado esperando esta pregunta, temiéndola. Elena merecía la verdad, pero la verdad la convertiría en cómplice después del hecho de lo que técnicamente era un asesinato. ¿Importa? Elena estudió su rostro, leyendo la cuidadosa neutralidad que él había aprendido a proyectar durante la sesión informativa clasificada. ¿Importa porque necesito saber si debo estar agradecida o aterrorizada? Agradecida. Carlos Villasenor era un monstruo que lastimaba a la gente por dinero y placer. El mundo está mejor sin él. ¿Tu? ¿Está bien con lo que pasó? Mateo pensó en Francisco Juarez, quemado vivo porque había hecho pregunta incómoda. En Ramona Villasenor, la primera esposa de Carlos que murió gritando en un incendio doméstico a Sochoano. En Elena, atada y drogada en un sótano mientras Carlos se preparaba para asesinarla por el dinero del seguro y la conveniencia del silencio de una viuda. ¿Estoy bien con eso? Dijo. Esa tarde, Mateo y Juanito se sentaron en el muelle del lago de San Miguel mientras Elena dormitaba en la hamaca de la cabana. La pesca fut terrible, pero a ninguno de los dos le importó. Por primera vez del regreso de Mateo de su despliegue, tuvieron tiempo ininterrumpido juntos. Sin horario ni acuerdo de custodia o padrastro exigiendo la misma atención. Papa, la voz de Juanito era reflexiva, madura. Carlos nunca volverá a casa, ¿verdad? Mateo consideró mentir, ofrece tópico reconfortante sobre accident y tragedia. Pero Juanito había vivido demasiada manipulación y falso consuelo. Merecía honestidad. No, campeón, no lo hará. Juanito asintió lentamente. Bien. C'est que se supone que debo estar triste cuando la gente mure, pero no estoy triste por Carlos. ¿Está mal? No está mal en absoluto. Carlos lastimó a la gente, lastimó a tu mamá. Está bien sentirse aliviado de que ya no pueda lastimar a nadie más. Tu y mamá van a volver a estar juntos? La pregunta golpeó más fuerte de lo que Mateo esperaba. ¿Te gustaría eso? Sí. Me gustaba más cuando estábamos todos juntos. Honte de que te fura, honte de Carlos. Juanito recogió su nea, revisando el anzuelo vacío. C'est que tu y mamá se divorciaron porque estuviste fura mucho tiempo, pero ahora está en casa. Y Carlos empeoró todo, no lo mejoró. Esa noche, mientras regresaban al pueblo, Elena hizo la pregunta que Mateo había estado anticipando. ¿Qué pasará con nosotros ahora? Lo que tu quieras que pase. Elena guardó silencio durante varias millas, observando los paisajes familiares pasar por las ventanas de la camioneta. San Miguel se veía diferente de alguna manera. Más pequeño, menos amenazante, como un lugar donde realmente podrían construir algo bueno. Quiero intentarlo de nuevo, dijo finalmente. No de inmediato. No como si nada hubiera pasado. Pero quiero intentarlo. Los tres merecemos algo mejor de lo que hemos tenido. Mateo cruzó el asiento y tomó su mano. Lo tomaremos con calma. Lo resolveremos juntos. Cuando entraron en San Miguel, había vehículo de emergencia por toda parte. Camión de bombero, ambulancia, patrulla con luz intermitente pintando el centro de la ciudad de rojo y azul caótico. El colapso predicho por Pablo estaba ocurriendo en tiempo real, oficina siendo a la nada, funcionario siendo arrestado, prueba siendo encotada por agente federal que aparentemente habían estado esperando exactamente este momento. Dios mío, susurró Elena. Cuánta persona estaban involucrada. Más de las que cree, dijo Mateo. Carlos era solo la punta del iceberg. Condujeron lentamente por el centro, pasando por la estación de bombero donde la oficina de Carlos estaba siendo registrada por agente federal, pasando por el palacio municipal donde el presidente municipal Bravo estaba siendo levado esposado,
pasando por la Comandancia Municipal donde el escritorio vacío de Ángel Estrada estaba bajo brillante luz de investigación. San Miguel estaba sangrando corrupción como una herida lanstada, y Mateo sintió una profunda satisfacción al ver como todo se drenaba. Esta persona habían permitido los crímenes de Carlos, se habían beneficiado de su asesinato, habían mirado hacia otro lado mientras él aterrorizaba a cualquiera que amenazara su cómodo arreglo. Ahora todo estaba cayendo junto. La casa de Elena todavía estaba envuelta en cinta policial, una escena del crimen que tardaría semana en procesarse. Mateo los llevó a un motel en las afueras del pueblo limpio, anónimo, seguro mientras Elena resolvía qué hacer a continuación. No puedo volver a esa casa, dijo Elena mientras estaba en el estacionamiento del motel. No después de lo que pasó allí. Entonces no lo haga. Encontraremos un lugar nuevo. Todo nosotros. Juanito se había quedado dormido en la camioneta, agotado por las emociones del día y la primera paz real que había sentido en meses. Mateo lo llevó a la habitación del motel y lo acostó en la cama, observando cómo el rostro de su hijo se relajaba en el sueño profundo de la verdadera seguridad. Elena estaba en la puerta, observándolo a ambos con algo que parecía esperanza. Casi lo pierdo todo, dijo en voz baja. Si no hubiera vuelto a casa cuando lo hiciste. Pero volví a casa. Carlos ya no puede lastimar a nadie. Esa noche, Mateo se sentó en el pequeño balcón de la habitación del motel, observando los vehículos de emergencia continuar su trabajo en el centro. Su teléfono vibró con actualización de Pablo, más arresto, más prueba, más pieza del imperio de Carlos derribando. Elena se unió a él, con dos tazas de café y luciendo más ligeras que en ano. Alguien remordimiento, preguntó. Mateo pensó seriamente en la pregunta. Carlos Villasenor había muerto por su mano, asesinado en un sótano mientras se preparaba para asesinar a la mujer que Mateo amaba. En otra circunstancia, Mateo podría haber encontrado otra manera, procedimiento legal, intervención federal, protección de testigos. Pero esa circunstancia habría levado tiempo, y Elena habría muerto mientras los burócratas debatían la jurisdicción y los estándares de evidencia. Sin remordimiento, dijo. Ninguno en absoluto. Sobre lo, las estrellas de Jalisco giraban en patrón que Mateo había aprendido a navegar durante operación nocturna en desierto extranjero. Pero esa noche, por primera vez en ano, no estaba planeando su próxima misión ni calculando evaluación de amenaza o preguntando si viviría para ver otro amanecer. Esa noche era solo un hombre sentado con una mujer que amaba, viendo a su hijo dormir seguro cerca, agradecido por la oportunidad de intentarlo de nuevo. La guerra había terminado. Era hora de aprender a vivir en paz. Capítulo 7, El Pinto de Quiebre 3 semanas después de la muerte de Carlos, Mateo pensó que había encontrado su ritmo. Elena había solicitado el divorcio de la herencia de Carlos una formalidad, ya que los muertos no puden impugnir los procedimientos y estaba reconstruyendo lentamente su sentido de seguridad. Juanito dormía toda la noche por primera vez en meses. La familia estaba sanando. Entonces llegó la llamada. Mateo estaba ayudando a Juanito con la tarea en su apartamento temporal cuando su celular sonó a las 8h47 du soir. El identificador de la llamada mostraba el número de Juanito, lo cual era imposible ya que Juanito estaba sentado a un metro de distancia, con su propio teléfono cargando en el mostrador de la cocina. Hola, respondió Mateo. Una respiración pesada, luego la voz de Juanito, aterrorizada, susurrando. Papi. Empujó a mami por las escaleras. No se mueve. Está subiendo a mi habitación. Dice que me va a matar. La sangre de Mateo se heló. Juanito, ¿dónde está? Pero fut la voz de Carlos la que respondió, hablando por el teléfono de Juanito. Hola, Mateo. ¿Me extrañaste? El teléfono cayó al suelo. Mateo ya se estaba moviendo, agarrando su lavi su arma mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Carlos Villasenor estaba muerto. Mateo lo había matado personalmente, lo había visto desangrarse en el suelo del sótano de Elena. Papa. El verdadero Juanito levantó la vista de su tarea de matemática, confundido por el pánico repentino de su padre. ¿Qué pasa? Quédate aquí.
Sierra la puerta con lave. No se la abra a nadie más que a mí. La voz de Matteo era cortante, autoritaria, su tono militar que no admitía discussion. Pero, papá hazlo ahora. Matteo salió por la puerta y corrió hacia su camioneta cuando su teléfono sonó de nuevo. El mismo identificador de la llamada imposible, el número de Juanito desde un teléfono que actuellement estaba en el mostrador de la cocina a ses metros de distancia. No puede salvarlo, Matteo. La voz de Carlos, tranquila y conversacional. Ya esto arriba. El niño se esconde debajo de su cama, tal como lo enseñaste. Pero no es donde esconderse de mí. Ya no. Las manos de Matteo temblaban mientras arrancaba la camioneta. Esto era imposible. Carlos estaba muerto. Matteo le había metido 2 balas en el pecho y él lo había visto morir. Había habido una autopsia, un funeral, un entierro en el ponton de San Miguel. A menos que. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Carlos había hablado de un seguro, de archivo y grabación que destruirían a la mitad del gobierno municipal. Y si muerte había activado algún tipo de interruptor del hombre muerto. Y si Carlos había planeado la posibilidad de su propio asesinato. El teléfono de Matteo vibró con un texto del número de Juanito. Calars 127. Tien 10 minutos antes de que en boss murant. Ven solo. La antigua casa de Elena. La escena del crimen donde Carlos había muerto 3 semanas antes. Matteo condujo por San Miguel como un hombre possedo, pasando semáforo en rojo y tomando curva sobre dos ruedas. La casa estaba a oscura cuando llegó, la cinta policial todavía ondeando en la brisa nocturna. Pero había un coche en la entrada que no reconoció, un sedan negro con plaza del gobierno. Cuando Matteo se acercó a la puerta principal, se abrió para revelar a Ángel Estrada, quien no había desaparecido como había informado Pablo. El corrupto oficial sostenía a Juanito por el cuello, con un arma de servicio presionada contra la sien del niño. Papi, gritó Juanito, luego gimió cuando Ángel apretó más fuerte. Tranquilo, chico. Papi está aquí para salvarte. Ángel sonrió, la misma sonrisa de político que Carlos había perfeccionado. Entra, Matteo. Tenemos mucho de qué hablar. Dentro de la casa, Elena estaba sentada atada a una silla en la sala de estar, con sangre goteando de una herida en el cuero cabelludo donde la habían golpeado. Estaba consciente pero aturdida, su ojo luchando por enfocar mientras Matteo entraba. Bienvenido a casa, dijo una voz desde la sombra. Matteo se dio la vuelta para ver a Quino Soto, el primo de Carlos y también inspector de incendio, salir de la cocina. Quino había estado en el funeral de Carlos, había pronunciado un conmovedor elogio sobre la dedicación de su primo a la seguridad pública. Ahora estaba en la sala de estar de Elena con una pistola en la mano y la muerte en su ojo. ¿Sorprendido? No debería estarlo. Carlos siempre dijo que eras más listo de lo que parecía. Quino le hizo un gesto a Matteo para que se sentara en el sofá. Pero quizá no lo suficientemente listo. Matteo permaneció de pie, calculando distancia y ángulo. Ángel sostenía a Juanito a 2 metros y medio de distancia. Quino estaba a 3 metros y medio con un tiro claro hacia Elena. No había forma de salvar a ambos rehenes simultáneamente. Carlos está muerto, dijo Matteo. Lo hiciste morir. Sí, lo hiciste. Justo aquí en esta casa. Justo abajo en ese sótano donde intentaba salvar la vida de Elena de intruso desconocido. La sonrisa de Quino era la sonrisa de Carlos, fría y depredadora. Verá, y esa será la historia oficial una vez que limpiemos este desastre. Carlos murió como un héros tratando de proteger a su familia de un ex-esposo trastornado que no podía aceptar la nueva vida de su esposa. Ángel intervino, presionando su arma con más fuerza contra la cabeza de Juanito. Trágico asesinato suicidio. El padre mata a su ex-esposa e hijo, y luego a sí mismo. Pas a más a menudo de lo que cree. Matteo sintió descender la calma familiar, la mentalidad de combat que Elo había mantenido vivo en una docena de zona de guerra. Estos habían cometido el mismo error que Carlos, pensando que eran depredador tratando con presa. No tenían idea de que se enfrentaban a un cazador. Donde están los archivos, preguntó Matteo.
La Polisa de Seguro de Carlos. Quino Sorillo. No e archivo, genio. Carlos era paranoico, claro, pero no era lo suficientemente estupido como para documentar su propio crimen. Eso era solo algo que decía para mantener a la gente a reya, para hacerle pensar que tenía influencia. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no simplemente matarlo y desaparecer? Por Carlos era familia dijo Quino, suvos endureciendos. Y la familia se cuida entre sí. Mataste a mi primo, destruiste todo lo que construyó. Ahora te toca ver morir a tu familia antes de que te sacrifiquemo como el perro rabioso que er. Elena inició un sonido detrás de su mordaza, tratando de hablar. Mateo la miró a los ojos y la vio mirar insistentemente algo detrás de Quino, la puerta del sótano, que estaba ligeramente entreabierta. Mateo entendió. Elena le estaba diciendo que algo andaba mal con su historia, algo sobre el sótano que no tenía sentido. Sabelo que no entiendo, dijo Mateo, ganando tiempo mientras procesaba la señal de Elena. Si Carlos murió como un héros tratando de salvar a su familia, ¿por qué mancha de azulrand por todo el suelo del sótano? ¿Por qué el panel eléctrico estaba manipulado para causar un incendio? La sonrisa de Quino vaciló ligeramente. La escena del crimen ha sido comprometida. Las pruebas se contaminaron durante la investigación. Por agente fédéral que encontraron recibo de compra de azulrand en la camioneta de Carlos? Por investigador de incendio que documentaron su método de opération? Mateo dio un paso adelante. Usted está más metido de lo que creen. Los federal no se están tragando la narrativa del héros. Y cuando conectan la muerte de Carlos con el asesinato de Francisco Juarez, con la muerte de su primera esposa, con toda la red de corrupción. Calat, espeto Angel. Quino, hagamos esto y larguémonos de aquí. Pero Quino miraba a Mateo con nueva incertidumbre. ¿Qué quiere decir con conectar su muerte con otro asesinato? Mateo casi sonrió. Estos idiota pensaban que Carlos había sido un simple funcionario corrupto que aceptaba soborno y tomaba atajo. No tenían idea de que su primo era un asesino en série que había estado asesinando gente durant años. Pablo Campos? ¿Han oído hablar de él? Especialista en inteligencia de las fuerzas especial, ahora trabajando en el sector privado. Tiene prueba que vinculan a Carlos con al menos 7 asesinato, quizá más. Registro financiero, imagen de vigilancia, registro telefónico. Mateo dijo que eso calara. Carlos no murió por un robot al azar. Murió porque alguien finalmente descubrió lo que realmente. El arma de Quino vaciló. Eso es imposible. Carlos era un jefe de bombro. Salvaba vida. Carlos quemaba gente viva por dinero. Francisco Juarez fut solo la última víctima. Y ahora usted dos idiotas están en medio de la mayor investigación federal en la historia de Jalisco, planeando cometer un triple homicidio. Mateo negó con la cabeza con falsa simpatia. Chico, estant en fura de su alcance que ni siquiera es gracioso. Detrás de Elena, la puerta del sótano se abrió un poco más. Mateo vio una sombra moverse en la oscuridad de la sala. Alguien estaba allí abajo, alguien que no debería estar allí si Carlos hubiera muerto solo hacia 3 semanas. Las piezas encajaron. Carlos no había estado trabajando solo la noche que intentó matar a Elena. Quino y Angel habían sido parte del plan, probablemente esperando a Fura como respaldo. Cuando Mateo mató a Carlos, huyeron, se reagruparon y pasaron 3 semanas planeando su venganza. Pero habían cometido un error crítico, habían regresado a la escena del crimen, a un sótano que todavía contenía prueba de su participación. El teléfono de Mateo, olvidado en el suelo donde lo dejó caer, de repente vibró con una llamada entrante. El número de Pablo, lo que significaba que Pablo estaba rastreando la señal GPS del teléfono, probablemente preguntando porque Mateo estaba en la casa de Elena a las 9 de la noche. Tienen unos 5 minutos antes de que los agentes federal rodin esta casa, dijo Mateo con calma. Pablo Campos ha estado monitoreando mi movimiento desde la muerte de Carlos, por si acaso su asociado intentaba algo estúpido. Lo cual hicieron. Angel parecía aterrorizado. Quino, está fanfaroneando. No es forma de que Carlos trabajara solo esa noche, interrumpió Mateo.
No e forma de que planeara el asesinato de Elena sin respaldo. Y definitivamente no e forma de que dos idiota como usted planearan esta fantasia de venganza sin dejar un rastro de papel que Pablo pudiera seguir. Mateo contaba con su miedo, su inexperiencia con la violencia real. Estos hombreran facilitador de la corrupción, no asesino. Se habían metido en un lío con Carlos, y ahora se estaban ahogando en consecuencia que no podían entender. El arma de Quino temblaba ahora. Ángel, tal vez deberíamos. La puerta del sótano se abrió de golpe, y Pablo Campos emergió como un ángel vengador, con equipo táctico y gafa de visión nocturna, con el arma apuntando a Quino Soto antes de que el inspector de incendio pudiera reaccionar. Suelta la voz de Pablo era puro commando militar. Arma abajo, mano visible, ahora. Ángel entró en pánico, apartando su arma de Juanito hacia Pablo. Fut exactamente el error que Mateo había estado esperando. En el momento en que el arma de Ángel se movió, Mateo ya estaba en movimiento, trepazó y una embestida que envió a ambos sombra estrellarse contra la mesa de café de Elena. La pelea fut breve y brutal. Ángel Estrada era un policía de pueblo pequeño que probablement nunca había desenfundado su arma con ira. Mateo Acero era un operador de las fuerzas especial que había matado a 99 hombres en situación de combat. Ángel nunca tuvo una oportunidad. Cuando el polvo se asentó, Ángel estaba inconsciente en el suelo de la sala de Elena, su arma asegurada. Quino se había rendido a Pablo sin luchar, con las manos en alto y balbuceando disculpa. Mateo estaba cortando las cuerdas que ataban a su familia, abrazándolo mientras la sirna sonaban a elo le jo. Como elo supiste, preguntó Elena mientras Pablo llamaba a los refuerzos federal. No elo sabía, pero sabía que estaba tratando de decir algo sobre el sótano, y sabía que Carlos no podía hacer llamada desde el más allá. Mateo miró al inconsciente Ángel Estrada. Alguien tenía que tener el teléfono de Juanito, tenía que saber sobre nuestra conversación esa noche. Pablo terminó su llamada y se unió a elo. Quino Soto ha estado hablando desde que le puzzle se esposa. Apparentemente, Carlos los llamó para pedir refuerzo la noche que intentó matar a Elena. Les dijo que esperaran a su rapport si aparecía Mateo. Cuando Carlos murió, entraron en pánico y huyeron. Pasaron 3 semanas armandos de valor para intentarlo de nuevo. Ángel Estrada. Ángel ha sido la póliza de seguro de Carlos Durantano. No archivo ni grabación, un policía corrupto que limpiaba la escena del crimen y eliminaba testigos si Carlos alguna vez se metía en problema. Pablo se encogió de hombro. El problema era que Ángel est tan intelligente como un saco de martillo. Tan pronto como Carlos murió, Ángel debería haber desaparecido. En cambio, se quedó tratando de vengar a su galina de los huevos de oro. Mientras los agentes federal aseguraban la escena, Mateo abrazó a su familia y finalmente se permitió creer que todo había terminado. Carlos Villasenor estaba muerto. Su asociado estaban arrestado o huyendo. La red de corrupción que Elo había protegido estaba destruida. Por primera vez desde su regreso del despliegue, Mateo Acero se sintió verdaderamente en paz. La guerra había terminado, final y completamente. Capítulo 8, el ajuste de cuenta final. El Tribunal Federal de Guadalajara bulia de actividad mientras los juicios por corrupción de San Miguel entraban en su segundo mes. Mateo estaba sentado en la galería viendo a Quino Soto y Ángel Estrada enfrentarse a la justicia por su crimen. Elena estaba a su lado, su testimonio sobre el abuso de Carlos y el intento de secuestro había proporcionado prueba crucial para la fiscalía. Habían pasado 3 meses desde esa confrontación final en la casa de Elena, 3 meses de declaración, entrevista e investigación federal que habían desmantelado toda la red que Carlos había construido. El presidente municipal Bravo cumplía 12 años por crimen organizado. 5 regidores del municipio habían sido condenados por diversos cargos. Docena de proyectos de construcción estaban siendo investigados por violación de seguridad. Sonor Acero, la fiscal, una mujer de Ojo Agudo llamada Cristina Bueno, se acercó durant un receso. Quería agradecer de nuevo su cooperación. Sin su testimonio sobre los métodos de Carlos Villasenor, nunca podríamos haber conectado todo estos casos. Mateo asintió. La historia oficial era que había estado investigando la corrupción de Carlos cuando descubrió el asesinato planeado.
Su experiencia en intelligentsia de las fuerzas especial hacia plausible que hubiera descubierto prueba que los agentes federal habían pasado por alto. La verdad sobre la muerte de Carlos permanecía enterrada con el propio Carlos. Alguna noticia de cuando terminará esto, preguntó Elena. Una semana más, tal vez un mes. El abogado de Quino Soto está presionando por un acuerdo, pero no estamos interesado. Secuestro, intento de asesinato, conspiración. Se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional. Al salir del juzgado, el teléfono de Mateo sonó. Pablo Campos, llamando con actualización sobre la investigación en curso. ¿Estás sentado, hermano? Porque esto te va a volar la cabeza. La voz de Pablo tenía ese tono excitado que Mateo recordaba de operación de inteligencia exitosa. Recuerda que nunca pudimos encontrar el pago del seguro de la primera esposa de Carlos? El dinero de la muerte de Ramona Villasenor. Desapareció en cuenta en el extranjero que no pudimos rastrear. No desapareció. Se invirtió. Carlos usó el dinero del seguro de Ramona para comprar propiedad por todo Jalisco. Y adivina que? Cada una de esa propiedad se convirtió en el lugar de un incendio sospechoso a los 2 años de la compra. Mateo dejó de caminar. Estaba llevando a cabo un plan de fraude de seguros. Más grande que eso. Carlos compraba propiedad, las aseguraba fuertemente y luego las quemaba para obtener ganancia. Pero se volvió codicioso, empezó a apuntar a edificio conjunto dentro. La casa de Francisco Juarez, el complejo de apartamento en la calle Río donde murieron 3 personas. Incluso ese incendio en el asilo de anciano de hace 2 años. Elena se había puesto pálida. El incendio del asilo de anciano. Murieron 8 personas. Carlos fut el investigador que lo dictaminó como accidental. Carlos fut el piromano que lo provocó, corrigió Pablo. Tango registro financiero que muestran que compró el edificio a través de una empresa fantasmas y meses antes del incendio. El pago del seguro fut de 240 millones de pesos. Mateo se sintió mal. Carlos no había sido solo un funcionario corrupto o incluso un asesino en serie. Había sido un asesino en masa que había quemado a docenas de personas vivas por dinero de seguros. Pablo, de cuánta víctima estamos hablando? Todavía estamos contando, pero basándonos en los registros de propiedad y los pagos de seguros, estamos hablando de quizá 40 muertes en 8 años. Carlos Villasenor fut uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de México, y se escondía detrás de la plaza de un jefe de Bombro. Esa noche, Mateo y Elena se sentaron en el balcón de su nuevo apartamento, viendo el atardecer sobre el horizonte de Guadalajara. Habían decidido dejar San Miguel por completo, empezar de nuevo en un lugar donde la sombra de Carlos no pudiera alcanzarlo. Mateo había usado su beneficio militar para matricularse en la universidad. Ingeniería, tal vez arquitectura. Quería construir cosa en lugar de destruirla. 40 personas, dijo Elena en voz baja. Asesino a 40 personas y yo me casé con él. L'outrage a nuestra casa. No podía saberlo. Carlos engañó a todo, investigador, agente federal, su propia familia. Era un psicópata que había perfeccionado el arte del engaño. Pero debería haber visto algo. La forma en que miraba a la gente, la forma en que hablaba de que los problemas necesitaban solución. Elena se estremeció. Sigo pensando en ese incendio en el asilo de anciano. Esa pobre persona atrapada en su cama mientras Carlos las veía arder. Mateo buscó su mano. Carlos está muerto. Ya no puede hacer daño a nadie. Y todos los que lo ayudaron están en prisión huyendo de orden de arresto federal. Juanito apareció en la puerta, con la tarea terminada, luciendo más como su antiguo cada día. El niño se había adaptado a su nueva vida con una resistencia notable, haciendo amigo en su nueva escuela y rara vez mencionando su tiempo en San Miguel. Papá, ¿podemos llamar a Pablo? Quiero preguntar sobre eso programa de computadora que usa para rastrear a los malos. Mateo sonrió. Claro, campeón, pero se está haciendo tarde. Quizá mañana. Después de acostar a Juanito, Mateo se sentó frente a su computadora portátil leyendo la cobertura de noticia de los juicios de San Miguel.
Los medio elo habían apodado los asesinato del jefe de Bombro, y Carlos Villasenor estaba siendo comparado con los asesinos en serie más notorio de la historia. Los editorialistas exigian investigación en los departamentos de Bombro de todo el país, cuestionando cómo un hombre podía oprar con tanta libertad durante tanto tiempo. Su teléfono sonó con un mensage de texto de Doña Dolores Domínguez, la duna de la fonda que le había advertido sobre Carlos meses atrás. Te si en las noticias. Me alegro de que atrapara a ese monstruo. San Miguel es un lugar mejor sin él. Otro texto, de la hija de Francisco Juarez. Gracias por hacer justicia para mi padre. Espero que usted y su familia encuentren paz. Los mensajes siguieron le gando durant toda la noche de las familias de otra víctima de Carlos, de residentes de San Miguel que habían tenido miedo de hablar mientras Carlos estaba vivo, de agentes fédérales que habían trabajado en el caso. Todo expresando gratitud que alguien finalmente hubiera detenido a Carlos Villasenor. Mateo borró los mensajes sin responder. Había hecho lo que tenía que hacer, pero no sentia placé en la gratitud extrano. La muerte de Carlos había sido para proteger a su familia, no para hacer justicia o vengar a las víctimas. Alrededor de la medianoche, Elena lo encontró todavía en la computadora portátil, mirando un artículo de noticias sobre el incendio del asilo de ancianos. No puede salvarlo a todo, dijo suavemente. Las personas que Carlos mató, las que murieron de que él detuviera. Su muerte no son tu responsabilidad. Lo sé. Es solo que. Mateo luchaba por articular el sentimiento. Si hubiera vuelto a casa antes, si hubiera investigado a Carlos antes, quizá alguno de ellos todavía estarían vivo. Elena se sentó a su lado, cerrando la computadora portátil con un clic firme. Mateo Acero, no es responsable de los crímenes de Carlos Villasenor. Tu no lo creaste. No podría haberlo detenido antes, y no tiene nada de que sentirte culpable. Lo que hiciste fue salvar a nuestra familia y evitar futura víctima. Eso es suficiente. Mientras se preparaban para dormir, el teléfono de Mateo sonó una última vez. El número de Pablo. Lamentó llamar tan tarde, pero pensé que quería saberlo. Quino Soto acaba de aceptar un acuerdo. Confusión completa, testimonio contra los acusados restantes, cadena perpetua sin libertad condicional. La fiscalía está satisfecha y el juez lo va a aceptar. Y. Ángel Estrada se declara culpable de todos los cargos. Probablemente morirá en una prisión federal, pero al menos está admitiendo lo que hizo. Pablo hizo una pausa. Mateo, se acabó. Todo. La red de Carlos está destruida, su víctima tiene justicia y tu familia está a salvo. Finalmente puede dejar esto atrás. Después de colgar, Mateo se quedó en la ventana del dormitorio, mirando el brillante horizonte de Guadalajara. Manana, iría a clase y aprendería sobre ingeniería estructural. Elena continuaría su trabajo como consejera escolar, ayudando a otro niño a superar trauma. Juanito iría a la escuela y se preocuparía por problemas normal de un niño de 10 años como los exámenes de matemática y las pruebas para la liga infantil. Estaban construyendo una nueva vida, limpia, honesta y libre de las sombras de los crímenes de Carlos Villasenor. Ven a la cama, dijo Elena en voz baja. Ya se acabó. Mateo se apartó de la ventana y se dirigió hacia la mujer que amaba, hacia el futuro que estaban construyendo juntos. Carlos Villasenor estaba muerto y enterrado, su socio encarcelado, su víctima finalmente en paz. La guerra había terminado. Era hora de aprender a vivir. Capítulo 9, nuevo comienzo a ano después, Mateo se ajustó la corbata y se miró en el espejo de su nueva casa en Tlaquepaque, Jalisco, un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara donde nadie sabía de jefes de Bombro o escándalo de corrupción y operador de las fuerzas especiales que habían matado a 99 hombres en guerra extranjera. Aquí, él era solo Mateo Acero, estudiante de ingeniería, trabajador de la construcción a tiempo parcial, padre y futuro esposo. Papá, está listo, llamó Juanito desde abajo. A los 11 años, había crecido 8 centímetros y ganado la confianza que viene con sentirse verdaderamente seguro. El fotógrafo quiere tomar alguna foto antes de la ceremonia. Mateo sonrió a su reflejo. Hoy era el día en que se casaba con Elena por segunda vez. No porque tuvieran que hacerlo,
sino porc curian, porc habian luchado a través de la oscuridad y se habian encontrado al otro lado. La boda fut pequena, celebrada en el patio trasero de su casa alquilada con Pablo Campos como padrino y doña Dolores Domínguez, que había venido desde San Miguel, entregando a Elena. La jueza Florencia Andrade, recién jubilada del Tribunal de Familia de Guadalajara, ofició la ceremonia bajo un roble que Juanito había ayudado a Mateo a plantarse meses antes. Tu, Mateo Acero, Thomas a Elena para ser tu esposa, para amarla y apreciarla, protegerla y apoyarla en la enfermedad y en la salud, en el bueno y en el malo. Si, quiero. Mateo deslizó el anillo en el dedo de Elena, el mismo dedo que una vez había levado el anillo de Carlos Villasenor, ahora reclamado por amor en lugar de miedo. Y tu, Elena Acero, Thomas a Mateo para ser tu esposo, para amarlo y apreciarlo, apoyarlo y animarlo a través de cualquier desafío que la vida pueda traer. La voz de Elena era fuerte, segura. Si, quiero. Después de la ceremonia, mientras amigo y vecino celebraban con barbacoa y pastel casero, Mateo estaba con Pablo en el Porsche trasero, viendo a Elena encenar a un grupo de nino local et le payaso de rodeo mientras Juanito ponía los ojos en blanco con vergüenza adolescente. Alguien remordimiento, preguntó Pablo, la misma pregunta que Elena había hecho a ano fura de un motel de San Miguel. Mateo lo consideró. La muerte de Carlos Villasenor había resuelto su problema inmediato, pero había creado otro. Meses de investigación federal, testimonio, pesadilla sobre lo que podría haber pasado si hubiera llegado 10 minutos más tarde esa última noche. Elena a veces todavía se despertaba gritando. Juanito todavía revisaba las cerraduras 2 veces antes de acostarse. Pero estaban vivo. Estaban juntos. Estaban construyendo algo bueno. Sin remordimiento, dijo Mateo. Ninguno en absoluto. Pablo asintió. Por si sirve de algo, hermano, creo que hiciste lo correcto. Carlos Villasenor era un monstruo que habría seguido matando hasta que alguien lo detuviera. El hecho de que ese alguien fuera tu? Bueno, eso es simplement buena suerte para mucha gente que podría haber sido su futura víctima. Al otro lado del patio, Elena se encontró con la mirada de Mateo y sonrió, la sonrisa genuina y desprotegida de la que se había enamorado 15 años antes. Levaba un sencillo vestido blanco que había comprado de Rebaja, con el pelo decorado con flor silvestre que Juanito había recogido esa manana. Se veía hermosa, feliz y viva, todo lo que Carlos Villasenor había intentado destruir. Mateo. Juanito apareció a su lado, con pastel de chocolate en los dedos. Mamá quiere saber si está listo para el bel padre hijo. Eligió algo vergonzoso. Mateo se rió, el sonido resonando por el patio y atrayendo la atención de Elena. Ella lo llamó con una impaciencia fingida, y Mateo se dio cuenta de que así era la felicidad, no la ausencia de problema, sino la presencia de persona por las que valía la pena luchar. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y los platos estaban lavado y guardado, los tres se sentaron en el columpio de su Porsche de l'antro, viendo a las luciérnagas danzar en el crepúsculo. Me encanta nuestra nueva casa, dijo Juanito somnoliento. Me encanta que no tenga malo recuerdo. Elena lo acercó más. Aquí podemos crear todos los recuerdos nuevos. Buenos. Y la vieja casa en San Miguel? Mateo y Elena intercambiaron mirada. La casa de Elena finalement se había vendido 3 meses antes a una joven pareja que la había conseguido a precio de ganga debido a su historia. Habían vaciado el sótano por completo, convirtiéndolo en una sala de jugo para su gemela pequeña. La vieja casa pertenece a otra persona ahora, dijo Mateo. Gente que la llenara de risa en lugar de miedo. Mientras Juanito dormitaba entre ellos, Elena tomó la mano de Mateo. ¿Alguna vez te pregunta que habría pasado si Carlos hubiera tenido éxito? Si no hubiera llegado a tiempo. Mateo se lo había preguntado muchas veces. En su momento más oscuro, imaginaba la línea de tiempo alternativa donde el plan de Carlos funcionaba, Elena y Juanito muerto en un incendio, Mateo incriminado por su asesinato, Carlos libre para continuar su ola de asesinato mientras jugaba al viudo afligido. Llegué a tiempo, dijo simplement. Eso es lo que importa. Pablo me dijo que el recuento final fut de 43 víctimas.
43 persona que Carlos mato en 8 anno, y 0 persona que matara en el futuro. Elena, no puede torturarte con ici. Carlos está muerto, sured está destruida, y estamos aquí juntos. Eso es todo lo que importa. Elena se apoyó en su hombro, solida, cálida y real. Sigo pensando que debería sentirme culpable por ser feliz. Como si tal vez debería estar más traumatizada o rota o algo así. Pero sobre todo me siento libre. Es porque libre. Todo elo somo. Sobre elo, las estrellas de Jalisco giraban en patrón familiar, las misma constelación que Mateo había usado para navegar durant misión nocturna en Afganistán o Irak. Pero esa noche, no estaba planeando aproximación táctica ni calculando zona de muerte ni preguntando si vería otro amanecer. Esa noche era solo un hombre sentado con su esposa y su hijo, agradecido por la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo bueno a partir de los restos que Carlos Villasenor había intentado hacer de su vida. Su teléfono vibró con un mensage de texto de un número desconocido. Por un momento, la sangre de Mateo se heló, recuerdo de los mensajes amenazantes de Carlos, de la Mada nocturna de Hombre Muerto. Pero el mensaje era del antiguo compañero de Ángel Estrada en la comandancia municipal, un oficial llamado Mateo Busto, que había sido absuelto de cualquier participación en el escándalo de corrupción. Quería que supiera. Me entré de que Ángel murió en una prisión fédérale. A los reclusos no le gustan los policías que lastiman a los niños. Pensé que debía saber que ya no puede hacer daño a nadie. Mateo le mostró el mensaje a Elena, luego el borró sin responder. La muerte de Ángel Estrada cerró el último capítulo de la historia de Carlos Villasenor. Cada hombre que había permitido los crímenes de Carlos estaba ahora muerto o encarcelado. La red de corrupción estaba completamente desmantelada. Finalmente, Real había terminado. ¿Qué fue eso? Preguntó Elena. Nada importante, dijo Mateo, guardando su teléfono. Solo alguien que me informaba de que ya no tenemos que preocuparnos por el pasado. A medida que la tarde se convertía en noche, Juanito murmuró algo sobre la tarea y entró a trompicón a la cama, dejando a Mateo y Elena solo en el columpio del Porsche. Los sonidos de una tarde suburbana los rodeaban. Cortadora de césped distante, Nino siendo llamado a entrar, el zumbido de los aire acondicionado encendiéndose. Sonido normal. Sonido seguros. Tango algo que decirte, dijo Elena en voz baja, algo que probablemente debería haber mencionado antes, pero quería esperar hasta que todo estuviera resuelto. Mateo sintió una tensión familiar, la hipervigilancia que todavía surgía cuando las conversaciones tomaban giro inesperado. ¿Qué es? Elena sonrió, colocando su mano sobre su vientre plano. Vamos a tener otro bebé. Me entré la semana pasada. Mateo la miró fijamente, procesando la información. Un bébé. Otro niño que proteger, que amar, por el que preocuparse. Otra razón para asegurarse de que el mundo fuera tan seguro como él pudiera hacerlo. Está bien con esto, preguntó Elena, estudiando su rostro. Sé que nunca hablamos real de tener más hijos y con todo lo que ha pasado. Mateo la besó, largo y dulcileno de promesa para el futuro. Estoy más que bien con esto. Estoy feliz. Asustado, pero feliz. Asustado de qué? Asustado de volver a estropearlo. Asustado de perderme cosas importantes como Eloís con Juanito. Asustado de no poder protegerlo a todo. Elena le tomó la cara entre las manos, mirándolo directamente a los ojos. Mateo acerró, era un buen hombre y un buen padre. Volviste de la guerra roto y perdido, pero en contraste el camino de regreso a nosotros. Nos salvaste la vida. Literalmente nos salvaste. Y ahora no está construyendo una nueva vida que es mejor que cualquier cosa que hayamos tenido antes. Este bebé tendrá mucha suerte de tenerte como padre. Mientras estaban sentado juntos en la creciente oscuridad, Mateo pensó en el futuro por la primera vez en ano sin calcular amenaza o plan de contingencia. Solo cosa normal del futuro, fondo para la universidad, fiesta de cumpleaños y enseñar a otro niño a andar en bicicleta. Carlos Villasenor había intentado destruir su familia, había estado a minuto de lograrlo, pero habían sobrevivido. Y ahora eran más fuertes que nunca,
construyendo algo hermoso de las cenizas de los crimen de Carlos. Mateo Acero, ex-operador de las Fuerzas Especial, había matado a su enemigo número 100 y final en el sótano de Elena hacia 14 meses. Ahora era solo Mateo Acero, esposo y padre, constructor de cosa buena y protector de las personas que amaba. La guerra había terminado. El futuro se extendía por delante como un pays inexplorado, lleno de posibilidad y esperanza. Y por primera vez desde que tenía 20 años, Mateo Acero estaba exactamente donde pertenecía. Aquí est donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu pensamiento en la section de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que